Esta historia tiene como protagonista un segmento, sí, no han leído mal, al fragmento de recta comprendido entre dos puntos, o tal vez un intervalo cerrado, si se quiere pensar en términos métricos. Ya empiezan las deserciones y las decepciones. ¿Qué rayos me puede importar lo que le ocurre a un elemento geométrico? No habrá empatía si el protagonista es una abstracción matemática. ¿Cómo vamos a sentirnos identificados? No sean prejuiciados. A las fábulas les perdonamos las abstracciones. Es una parábola, decimos, y nadie se cuestiona por qué el protagonista es un animal o un objeto inanimado, al que de repente se dota de personalidad y sentimientos. Pensemos, pues, que se trata de una parábola con connotaciones matemáticas. ¿Estamos hablando de la forma literaria o de la forma geométrica? De ambas. No hay por qué ser excluyentes. Imaginemos entonces que estamos ante una parábola y que en su recta directriz se encuentra comprendido el segmento AB, nuestro protagonista. El segmento AB siempre había sido entusiasta y pragmático. Soñaba, como todo buen segmento, con convertirse algún día en arista de un polígono simple y tener su propio perímetro y área. Nunca un polígono regular, pues le gustaba ser notorio. Las figuras equiláteras y equiángulas le parecían deprimentes. Esa sucesión de tristes segmentos idénticos, sin singularidad en sus dimensiones, viviendo solo para el plano que los contenía y la figura geométrica que definía su unión, orgullosos de su anonimato. Pero AB conservaba cierta rebeldía, aunque acatara complacido las normas de la geometría euclidiana. Es por eso que, a diferencia de muchos otros, no le atraía convertirse en un cuadrado, el más popular de los polígonos regulares. Durante algún tiempo barajó la posibilidad de formar un grupo de 5 segmentos con compañeros bien seleccionados, que no era de unirse con cualquiera, y armar su propio pentágono irregular. A la orden de «vamos a unirnos» comenzaría la música de fondo y la figura geométrica quedaría armada. Era un proyecto muy lindo, pero encontrar 4 segmentos idóneos le pareció demasiado. Además, él nunca había visto Volto 5, de modo que tampoco entendía el chiste. Fue por ese entonces que descubrió las cualidades del triángulo escaleno y rectángulo, un polígono de lados diferentes y relevancia matemática probada. El triángulo rectángulo, pensó, era la figura geométrica ideal para él, un número de lados que permitiera cierta impresión de intimidad, con solo 3 vértices, la mínima expresión de un plano y con una relación estrecha entre las dimensiones de cada lado sin restarle su encanto personal. En fin, que el triángulo escaleno de ángulo recto era la viva expresión de la unidad en la diversidad y la elegancia de los recursos mínimos. Por supuesto, una arista ambiciosa sería la hipotenusa, el lado más largo, la generatriz del cono si algún día se decidían a sobrepasar los límites de la geometría plana y tener volumen. AB ya casi había convencido a un par de catetos con los largos adecuados para que la suma de sus cuadrados fuera el cuadrado de su propia longitud. Eran buenos segmentos, optimistas y emprendedores como él. Todo marchaba en orden. Solo faltaba sellar en vértices sus puntos consecutivos y juntos serían un respetable polígono de 3 lados. Pero entonces Abel la descubrió. Era perfecta. Los infinitos puntos contenidos en su dimensión se extendían eternos en el espacio, sin principio ni fin. La línea recta siempre había estado allí. Él mismo estaba contenido en una de ellas, pero no se había dado cuenta de su gloria. La línea recta era la representación geométrica de la libertad, de aquello que no es un área cerrada ni se limita a un plano, ente que crece en una única dirección libre de los estigmas del mundo bidimensional. Después de conocer a la recta, le era imposible conformarse con una vida de polígono, aunque fuera el mejor de los polígonos, el triángulo rectángulo. Todos sus proyectos se desmoronaron, todo lo que siempre había pensado como bueno y apropiado se volvió cuestionable. Renunció a su puesto de hipotenusa y vagó reflexionando por el plano que lo contenía. Se ha maldecido, dijeron los posibles catetos. No será más que un segmento errante sin justificación geométrica. Y como buenos segmentos con pretensiones de aristas le dieron la espalda. Esto es una metáfora ya que los segmentos no tienen más que una dimensión. AB quería ser recta. ¿Por qué debía ser limitado por puntos? ¿Por qué no podía extenderse libre y único? ¿Por qué ahora se sentía tan infeliz? Algunos pensarán que para AB hubiera sido mejor no haber recaído nunca en las propiedades de la recta, que nuestro protagonista debía estar arrepentido de su descubrimiento.
Esto no era así. A veces sentía infeliz de no ser línea, pero estaba orgulloso de saber cuál era su ambición. En palabras del propio Abe, su vida anterior carecía de sentido. El descubrimiento de la línea se le antojaba a su despertar. El resto de los segmentos de su plano sentía lástima por verlo desperdiciar sus cualidades, pero más se lamentaba a él por los otros segmentos, peces de pecera que ignoran la existencia del mar. Difícilmente Abe usaría esta metáfora tan descontextualizada, pero me he tomado atribuciones poéticas. La gran contradicción geométrica de Abe versaba sobre cómo convertirse en recta, cómo vencer los puntos A y B que apresaban su dimensión. Las rectas contienen infinitos segmentos, pero jamás se ha visto que un segmento contenga una recta. Algunos se acercaron comprensivos para hacerlo entrar en razón. Pero si tú eres parte de una recta, no es suficiente. ¿Para qué quieres ser la recta en sí? Esta lógica se comprende mejor si se piensa como un segmento. Cuando los segmentos se unen en una línea poligonal, el segmento no es el polígono, solo es parte de él. Pero este pertenecer ya los hace dichosos. Y AB ya era parte de una recta compuesta por infinitos segmentos colineales además de él. Siguiendo su antigua filosofía de vida, el sueño de Abe ya estaba cumplido, pero él ya no era aquel segmento resignado que soñaba ser triángulo escaleno. Abe no quería ser otro dentro de la recta. Eso era igual o más triste que ser otro dentro de una figura geométrica regular. Abe quería ser la recta, y sólo así estaría satisfecho. Pero su problema contradecía las leyes de la geometría euclidiana, y por tanto no tenía solución dentro de esta rama de las matemáticas. Y ya, esa es nuestra parábola, la historia de un segmento que soñaba con el infinito. ¿Qué fue de él? Hay varias hipótesis. Algunos dicen que aún deriva por el espacio como un segmento solitario, incapaz de formar perímetro con otros. O cuentan que trascendió a las formas rectas y que se dedica a predicar sobre extraños polígonos de n lados, llamados círculo, buscando seguidores que quieran unirse a él y formar uno. Pero esto es improbable. Corre el rumor también de que consiguió librarse de uno de sus puntos y que vive como una semirrecta con origen en A, como un haz de luz que se extiende indefinidamente en un solo sentido, inspirando a los insatisfechos a rebelarse.